Hola, soy Anita. En esta ocasión voy a explicar las características y el funcionamiento de las vacunas que utilizan un vector viral. Recordemos que la finalidad de una vacuna es activar el sistema inmunitario adaptativo para crear anticuerpos que se dirijan a un patógeno en particular. Las vacunas estimulan la producción de anticuerpos contra los antígenos de los patógenos. Hay varios tipos de vacunas clásicas, pero las de vector viral corresponden a las que utilizan el material genético en su composición. Un vector es un mecanismo molecular especializado para el transporte eficiente de genomas hacia una célula. El material genético que se introduce a una célula es degradado inmediatamente por unas enzimas llamadas nucleasas, por lo que es necesario introducirlo a través de un vector que lo proteja. Hay tres tipos principales de vectores que comúnmente se utilizan para hacer vacunas. Por un lado están los plásmidos, que son pequeñas moléculas de DNA circular que generalmente se encuentran en las bacterias. Están separados del cromosoma y se replican de manera independiente. Tenemos los liposomas, que son nanovesículas esféricas compuestas principalmente por una doble capa de fosfolípidos. Este es el vehículo más utilizado en las vacunas de RNA mensajero. Y también está el vector viral, que corresponden a virus modificados para atenuar sus funciones. Existen varios virus que se utilizan como vectores en las vacunas. Dentro de ellos encontramos los retrovirus. Estos tienen como material genético al RNA. Su funcionamiento requiere de una enzima llamada transcriptasa inversa y solo infectan a células que se encuentren en división celular. También están los adenovirus. Estos tienen DNA bicatenario, infectan todo tipo de células y permiten insertos de 8 kilobytes. No se integran en el genoma de la célula, pero su expresión es a corto plazo. Después tenemos a los virus adenoasociados. Estos son virus que se encuentran en células que están siendo infectadas por adenovirus. También tenemos los lentivirus. Son un tipo de retrovirus no oncogénico y una característica es que infectan a todo tipo de células. La mayoría de estos virus proceden del VIH y pueden producir infecciones por recombinación. Después tenemos los poxvirus. Estos son los virus de DNA más grandes que se conocen. Pueden replicar su genoma completo en la célula huésped y admiten hasta 25 kilobytes de DNA. Y por último tenemos a los virus herpes. Estos tienen DNA bicatenario, infectan muchos tipos celulares y permiten insertos de hasta 30 kilobytes, aunque todavía no se sabe si se integran al genoma. De todos estos, los que más se utilizan en la elaboración de vacunas para el COVID-19 son los adenovirus, por lo que vamos a centrar nuestra atención en ellos. Los adenovirus contienen como material genético DNA bicatenario, es decir, de doble cadena. Su estructura está compuesta por una cápside que es de forma icosaédrica y causan enfermedades respiratorias. Se caracterizan porque infectan todo tipo de células y su DNA es relativamente grande y fácil de manipular. Además, es importante recalcar que no se integran en el genoma de la célula que infectan. Son virus patógenos y altamente inmunogénicos, cuyos tamaños oscilan entre 90 y 100 nanómetros, y se conocen alrededor de 100 serotipos, de los cuales 51 infectan a humanos. Esta corresponde a la estructura de un adenovirus, en donde notamos la presencia de varias proteínas que conforman la cápside. Por ejemplo, está el exón, está la base de pentona y la fibra. Además, no existe un recubrimiento de lípidos
que rodee a esta cápside, por lo que se consideran como virus desnudos. Y dentro de esta cápside se encuentra el DNA bicatenario. Los serotipos más utilizados en la elaboración de vacunas de COVID-19 son del tipo 5 y 26. Aquí vemos la estructura del SARS-CoV-2. Este virus sí tiene una envoltura lipídica que protege su material genético y en su cápside encontramos varias proteínas que le dan una estructura esférica. Además destaca la presencia de unas espigas que sobresalen a la esfera y que dan idea de tener una corona. De ahí viene el nombre de coronavirus. Adentro de esta esfera encontramos el RNA asociado a otras proteínas. En este virus, la estructura que funciona como antígeno es la proteína S que forma estas espigas y que desencadenan la respuesta inmunitaria. Aquí vemos el genoma del virus SARS-CoV-2. Vemos la cadena de DNA bicatenaria que podríamos dividir en tres partes principales. En este extremo se localizan los genes de la replicasa viral que tienen la información para replicar el genoma viral y la transcripción del RNA mensajero. Después se localizan genes que codifican para 4 proteínas estructurales: la proteína S, la proteína E, la proteína M y la proteína N. Y aquí se localizan los genes que codifican algunas proteínas accesorias. De todas estas proteínas, se selecciona la información de la proteína S porque es la que se pretende formar dentro de las células para desarrollar el proceso inmunitario, de tal forma que se separan para poder utilizar esta información. Ahora, recordemos que el adenovirus nos va a servir como un vehículo para introducir estos genes dentro de las células de nuestro organismo. Para lograr esto, se saca el DNA de este virus y se modifica, quitando todos los genes que tengan la información de las actividades de reproducción e infección de este adenovirus. Se quitan todos los genes para que de esta manera no nos provoque ninguna infección. Después, se integran los genes que codifican para la proteína S del coronavirus dentro del material genético de este adenovirus. Una vez ya integrada esta información de la proteína S, se procede a introducir este material genético dentro de la cápside de este adenovirus. Una vez que ya se tienen modificados estos adenovirus, se producen las vacunas. Cuando esta vacuna se introduce en el músculo deltoides y se inoculan los virus, estos irán en busca de sus células blanco. La manera de identificar a la célula a la que van a infectar estos virus es a través de los receptores de membrana que tienen las células en su superficie. En el momento en el que la célula identifica a este virus, lo introduce por una endocitosis, formando un endosoma. En el momento en el que ya se formó este endosoma, el pH del citoplasma se empieza a acidificar, lo que provoca que se rompa el endosoma y se degrade la cápside, liberando el DNA en el citoplasma, el cual es conducido a través de microtúbulos hacia el núcleo, y es importante recalcar que no se integra al genoma de la célula, queda en forma de episoma. Para ahí hacer uso de la maquinaria de la célula, convertir la información a RNA mensajero que sale del núcleo y en conjunto con los ribosomas, traducir la información de las proteínas S y formar las espículas del coronavirus. Estas espículas pueden salir de la célula y desarrollar un proceso de inmunidad humoral o asociarse a otra proteína llamada complejo mayor de histocompatibilidad para quedar unida a la parte externa de la célula
y quedar como presentadora de antígeno para desarrollar una inmunidad celular. En este caso, al quedar expuesto el antígeno, son atraídos los linfocitos T que al reconocer este antígeno liberan dos tipos de sustancias, unas llamadas porfirinas que provocan la formación de hoyos en la célula y otras llamadas gracimas que penetran a la célula y ambas causan la apoptosis, es decir, la muerte celular. Esta corresponde a una respuesta antiviral básica. De esta manera vemos que esa célula que en un principio quedó infectada por ese adenovirus quedó destruida. Estas proteínas S que salieron de la célula son reconocidas por células dendríticas, que también son células presentadoras de antígeno, las cuales refuerzan la actividad de los linfocitos T. Estos linfocitos T se clonan, formando de esta manera linfocitos T de memoria, que prolongan la inmunidad a largo plazo y por lo tanto forman la inmunidad celular. Algunos de estos linfocitos producen unas sustancias llamadas citocinas que atraen a los linfocitos B y estimulan su clonación. Cuando estos linfocitos B encuentran un antígeno y lo reconocen, esto hace que estimulen a producir anticuerpos llamados inmunoglobulinas G anti-S, desarrollándose de esta manera la inmunidad humoral. En esta tabla se observan algunas de las vacunas que utilizan el vector viral y destacan los serotipos utilizados en ellas. Por ejemplo, tenemos la de AstraZeneca, que utiliza el serotipo 26. Tenemos la Sputnik V, que utiliza el serotipo 26 y el serotipo 5. Aquí tenemos la de Johnson & Johnson, que utiliza el serotipo 26, y la de CanSino, que utiliza el serotipo 5. En todas ellas vemos que la ventaja que tienen es la temperatura de almacenamiento, que no es tan fría como las que utilizan el RNA mensajero. Y aquí vemos la eficacia que tienen estas vacunas. En esta gráfica, que se obtuvo del sitio web de la vacuna Sputnik V, nos muestra la respuesta inmunitaria primaria y secundaria de las vacunas. Vemos que cuando se utiliza el adenovirus serotipo 5, existe una buena respuesta inmunitaria en la primera inmunización, pero como no hay refuerzo, con el tiempo tiende a decaer. Este es el caso de la vacuna de CanSino. Cuando se utiliza el adenovirus 26, la respuesta es igual de eficiente en la primera inmunización, pero como tiene un refuerzo, esta respuesta inmunitaria se mantiene por más tiempo. Este es el caso de la vacuna de AstraZeneca. Y cuando se utiliza el serotipo 26 en la primera inmunización, la respuesta inmunitaria es buena. Y el serotipo 5 en la segunda inmunización, se potencializa la respuesta inmunitaria y se logra mantener en el tiempo. Este es el caso de la vacuna Sputnik V. Hasta aquí hemos visto que hay distintos tipos de vacunas que ocupan vectores diferentes, pero todas ellas tienen la misma finalidad, de proporcionar inmunidad sin la necesidad de enfrentarse a la enfermedad. Antes de esta pandemia del COVID-19, el desarrollo de las vacunas duraba varios años, porque lo hacían basadas en tecnologías clásicas. Actualmente vemos que las distintas farmacéuticas están utilizando nuevas tecnologías y distintos mecanismos de acción. Esto acelera su desarrollo. Y aunque estas vacunas varían en eficacia, todas ellas son buenas. Las distintas comisiones reguladoras, como son la Agencia Europea de Medicamentos, la FDA de Estados Unidos o la COFEPRIS en México, avalan la seguridad y buen funcionamiento de todas estas vacunas y no van a permitir que se utilicen vacunas con alto riesgo, por lo que hay que tener confianza en ellas y utilizar la que nos toque en su momento,
aun cuando creamos que no es la mejor. Todas ellas ayudan a crear anticuerpos, y si alguna de ellas, debido a su eficacia, no nos salva de sufrir la enfermedad, al menos no tendremos un caso agudo que pudiera llevarnos a la muerte. Por ejemplo, las vacunas de la influenza que se ocupan cada año tienen una eficacia del 40 al 60% y aún así nos ayudan. Por lo tanto, todas estas vacunas del coronavirus son buenas, ya que podemos lograr esa inmunidad y nos van a ayudar a regresar a la nueva normalidad. No se puede estimar aún el efecto de inmunidad que tendrán a largo plazo. Esperemos que sea muy largo, pero no lo sabemos, solo el tiempo lo dirá. Tenemos que adaptarnos a los cambios y aprender de todo esto que nos tocó vivir. Hay que ser optimistas y superar todos estos daños. Espero que te haya quedado claro el tema y te ayude a tomar la decisión de vacunarte. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.